Luego de una semana de audiencias por el caso cooptación del Estado, algunos se preguntan qué mecanismos se pueden implementar para evitar la llegada de una nueva estructura criminal vía un partido político y que no utilicen el Estado como botín. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Estado Saqueado. A continuación la nota que nos recuerda los momentos más importantes de la audiencia de esta semana. Un grupo de empresarios, exfuncionarios y exempleados del Estado, encabezados por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, se prestaron a recibir las acusaciones del Ministerio Público. Esto es lo que la audiencia de la semana dejó. ¿Por qué cooptación del Estado? Según el Ministerio Público, una organización criminal se encargó de captar ilícitamente fondos para la campaña del Partido Patriota. Entre estos financistas se encuentran dirigentes de bancos y empresas constructoras, algunas de las cuales daban dinero para obtener contratos. Por el dinero que daban, recibían facturas falsas de empresas de cartón. Una vez en el gobierno, la organización colocó a un equipo de funcionarios en puestos estratégicos que favorecían contratos de los cuales obtenían comisiones. Entre estas instituciones se encontraba el RENAP, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Agricultura, el FONADES y el Registro de Información Catastral. ¿De dónde venía el dinero? De las empresas contratistas con contratos sobrevalorados. Entre las empresas habían constructoras, empresas de fertilizantes, seguros, transporte, entre otras. Según el Ministerio Público, en cada contrato había una comisión del 5% para Valdetti y Pérez Molina. Pero esta no llegaba así nada más. Se contaba con ayuda de lavadores que reclutaban a personas a quienes se les ponía como representantes de empresas de cartón con las que se intentaba dar la apariencia de dinero lícito. También con la colaboración para comprar acciones en Corporación de Noticias, además de gastos como hangares, aeronaves, ropa, cirugías, fincas, viajes, autos, yates, entre otros. Finalmente, otro grupo de ministros obtenía dinero ilícito para otorgar regalos a los líderes de la estructura, Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. En medio de un abrumador ambiente, 57 personas escucharon sus imputaciones y ahora se preparan para defenderse de ellas. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de viernes termina esta semana que ha estado marcada por las audiencias en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia con el juez Miguel Ángel Gálvez y el caso cooptación del Estado. Luego de escuchar todas estas imputaciones del Ministerio Público de parte de la Fiscalía, nos preguntamos si luego de del robo, luego del lavado de dinero, luego del financiamiento electoral ilícito, ¿cómo quedan las finanzas del Estado? Se habla por un lado de necesidades de ingresos para los ministerios de Salud y Educación y por otro se van conociendo los detalles por parte de la Fiscalía de cómo se gastaba este dinero que se conseguía por empresas de cartón y que se lavaba en esta estructura criminal que estaba integrada en el Partido Patriota. Ya lo sabe, el hashtag de la noche es SF Estado Saqueado. Y hoy vamos a recibir en este set, en este foro, tenemos a dos mujeres muy inteligentes, el politólogo Andrea Toc y nuestra reportera colega Verónica Orantes, que ha estado desde el inicio con la cobertura de cada uno de estos temas, donde ha elaborado reportajes a profundidad de cómo funcionaban cada uno de estos grupos, ¿no, Verónica? El grupo de los lavadores, el grupo de los contratistas y de los exfuncionarios que aseguraban que ese dinero se mantuviera fluyendo en la estructura criminal. La primera pregunta es para Verónica. Verónica, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención durante las audiencias y todas estas conferencias que ha dado el Ministerio Público por el caso cooptación del Estado? Pues en primer lugar creo que ha sido el nivel y el grado de penetración que tiene una estructura criminal, lo organizado que estaban y pues tan organizados como lo dijo Iván Velázquez, que están todos los registros, facturas, cuentas bancarias. Y otro de los puntos principales es que recuerdo exactamente que fue durante diciembre del 2014 que varias instituciones pedían estos ingresos. Recuerdo tener estas coberturas y recuerdo una foto en especial que decía necesito para la leche de mis hijos y ponían una foto.
y este fue en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Exactamente en esa fecha se revela que el presidente Otto Pérez Molina le da una instrucción al ministro de Finanzas para que sea utilizado en el caso denominado Agüita Mágica. Fueron más de 22 millones que hubieran servido para pagar los salarios de estas personas. Entonces yo creo que es esa frialdad con la que manejaban los recursos para sus intereses particulares mientras existían estos agujeros, esta falta de liquidez en hospitales, en centros de salud y también en escuelas públicas. Andrea, si hablamos de un Estado saqueado, algunos tuiteros preguntaban, ¿no es una exageración de analistas, de periodistas al momento de decir que el Estado ha sido saqueado por un grupo delictivo, una estructura criminal como la menciona don Iván Velázquez? ¿Estamos siendo exagerados o estamos siendo una percepción realista de lo que está sucediendo, lo que sucedió durante estos últimos 4 años de administración? Pues yo creo que lo que se está viendo es la cúspide de un modelo económico y de ver el sistema político que se mira al Estado como un motín. Digamos, ya han existido antes de las investigaciones del MPICC, que es una investigación criminal con diferentes formas de corroboración, ya han existido muchos estudios académicos durante las últimas, por lo menos de los últimos 10 años, que han dicho que lo que se ha formado a partir del 86 con esta nueva apertura democrática ha sido también una forma de cooptar el Estado de una forma democrática con instituciones, ¿verdad? Y digamos, es un modelo que ya se ha documentado académicamente muchas veces de cómo ciertas estructuras paralelas han estado en el Estado desde que se reconfiguró la contrainsurgencia a partir del 86, pero cómo pienso yo, ya con estas pruebas presentadas por el MP y la CICIG hace 2 semanas, ¿verdad? Con eso yo creo que se mira la cúspide, o sea, digamos la cúspide de un modelo y que tuvo ahí precisamente con estas 2 figuras centrales que serían las cabecillas, ¿verdad? Otto Pérez y Roxana Valdetti, en la forma máxima de este modelo de cooptación del Estado. Entonces no creo que sea una exageración, creo que es una realidad y que es bastante tangible, ¿verdad? Una pregunta y tal vez luego del corte la desarrollamos. Si dices que esta es una cooptación del Estado democrático, ¿qué responsabilidad tiene el ciudadano que va a votar, que va a ejercer su voto, que elija a estas personas que luego estamos viendo solo están interesados en negocios particulares? Es la pregunta que dejo en el aire para el siguiente bloque. Vamos a la primera pausa, ya lo saben, envíe sus comentarios, opiniones con el hashtag SF Estado Saqueado. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, hashtag SF Estado Saqueado. ¿A dónde se iba el dinero? Preguntará usted. Bueno, esto es alguna de la información que otorgó, dio a conocer el Ministerio Público, la Fiscalía. Bueno, ¿en qué gastaba, por ejemplo, Roxana Valdetti? Ellos mencionan y hacen una clasificación de estos gastos. Una lipoescultura, pagó por ella $27,000 en un centro especializado en Miami. También gastó en ropa de marca 84,000 quetzales en tiendas Tommy Hilfiger, por mencionar una marca. Viajes de Valdetti, la vicepresidenta realizó viajes al extranjero por 5,000, 11,000, 29,000, 12,000 y 7,000 quetzales. Y esto solo en una tarjeta de crédito, que era uno de los temas que también le preocupaba a la exmandataria según el Ministerio Público. ¿Quién pagaba las tarjetas de crédito, los viajes? Incluso cómo cargaba algunos empleados del Palacio Nacional para que realizaran tareas de uno de los hijos de Roxana Valdetti. Era información que el Ministerio Público da a conocer y que obviamente indignó a la población. Vemos a los tuiteros, son de las cosas que más repiten. Verónica, obviamente el gasto oneroso de las cabecillas de la estructura criminal llama mucho la atención, pero también hay una operación muy compleja antes de eso, que era asegurarse que el dinero que provenía de cobro de comisiones, de contratos anómalos, se limpiara, llegaran a algún espacio seguro para luego poder utilizar ese dinero. ¿Cómo lo hacían? Todo inicia desde antes del 2008, 2007. Juan Carlos Monzón ya manejaba un grupo de empresas, eran 5. Víctor Hugo Hernández entra en el 2008 para manejar la contabilidad.
En ese momento se buscan testaferros de bajo perfil, gente con necesidad, la encargada Judith Ruiz, que era la secretaria en el Congreso de Roxana Valdetti. En ese momento, digamos, era algo muy, como no tan sofisticado como se ha dado a conocer. Un poco más simple. Un poco más simple. Entonces, Víctor Hugo se encargó de llevar la contabilidad. Poco a poco, conforme fue creciendo la cantidad, el ingreso de dinero que entraba a la organización criminal. Recordemos que el PP se iba perfilando como un partido político importante. Claro. Y es que ahí es donde entra el financiamiento ilícito. Ellos desde ese momento ya captaban cierto dinero. En este momento de contratistas, como lo hemos visto, está Altraxa, ADIC, contratistas Lanelo, entre otros. Y es en ese momento, digamos, donde ya entra una segunda fase, un segundo grupo de bloque de empresas de cartón. Se habla de bloque porque no solo se crearon una en el instante, sino que fueron varias, fueron 5, 4, 7. En diferentes niveles. En diferentes niveles, diferente año conforme iba creciendo la organización. Entonces, en el 2012 ya sale el grupo 3. 2012 ya el Partido Patriota en el poder. Ya consolida, digamos, todo este movimiento. Y es, si no estoy mal, entre estos años siguientes que nace Grupo Estrella. Y es Víctor Hugo Hernández precisamente quien le pone este nombre a este grupo de empresas de Roxana. Exacto, y este grupo de empresas lo entra a manejar él, y él le ponía este bloque Grupo Estrella, aunque anteriormente estas empresas ya existían, que la que se encargaba de los cheques y facturas según las investigaciones del Ministerio Público es Judith Ruiz. Ya, la asistente. Que es Serpumer, encontramos ahí Publiaces. Entonces, también en este sistema, luego, es donde entra ECO, digamos, es Estuardo González y Mario Contreras. ¿Por qué? Porque las empresas estaban ingresando tanto dinero que necesita sofisticar y necesitan reportar ingresos y gastos ante la SAT. Entonces, ellos se van a encargar de toda esta parte. Entonces, Víctor Hugo pasa a un segundo plano y en ese momento, gerentes toman, digámoslo así, en ese momento se cambian los representantes legales. O sea, la empresa iba bien. La empresa iba, el negocio iba bien. Si lo hablamos de forma financiera, iba bien. Demasiado bien que se cambiaron los representantes legales. Entonces se buscan a personas que ya tengan títulos profesionales, contadores, entra el sobrino de Mario Contreras, también a jugar un papel importante porque él es auditor. Entonces se buscan ya perfiles más sofisticados para darle esta apariencia de legalidad y poder ocultar bien el dinero. Alguien hablaba, ¿y cómo comprobar que Roxana Valdetti, por ejemplo, era beneficiaria de estas empresas? Bueno, los gastos onerosos vienen de esas empresas, de ese grupo de empresas. ¿Cómo se comprueba? Pues en este caso, parte de lo que ha dicho el Ministerio Público y ha afirmado y han dicho las investigaciones son varias pruebas las que tienen. No solo es un colaborador eficaz que viene y señala, o sea, a alguien de su propia organización, sino también están el seguimiento de estas empresas y que al final repercuten en grandes bienes, muebles e inmuebles que van a parar en manos de los mandatarios. Entonces ahí se va como confirmando ese trazo. Ese uso. Y esa sofisticación como que les jugó la vuelta para, digamos, dejar como todo el rastro. Y esa buena organización les da el rastro del dinero. Andrea, antes de irnos al corte hablábamos de esta cooptación del Estado que se está realizando por partes o se realizó por partes y llega a una forma de perfección con el Partido Patriota. Pero mencionabas algo, se hizo de manera democrática, no fue violenta ni fue de una forma, digamos, nadie tomó el poder por asalto, fue de manera democrática. Entonces nosotros tenemos como ciudadanos la responsabilidad en esto. Yo creo que lo que ocurrió a partir del 86, pero específicamente después del 96 con los acuerdos de paz, fue un poco esta idea de que ya no habían ideologías, digamos, ya se firma la paz, entonces ya todos están como en un consenso, en un acuerdo, la izquierda y la derecha ya parecen ser como discursos obsoletos y creer que no hay, digamos, una ideología. Nos hizo llevar a pensar de que el sistema ya estaba bien, ¿verdad? El problema es que esta democracia que se consolidó fue una democracia únicamente sufragista y que no, digamos, no tenía a todos los demás únicamente votar y un sistema de voto que se podía controlar muy fácilmente, como lo vimos ya con el informe que presentó la CICIG, por ejemplo, el año pasado del financiamiento de los partidos políticos y que se termina de confirmar con la conferencia de prensa hace 2 semanas. Cómo es muy fácil guiar
los votos y las preferencias de las personas, ¿verdad? Por los medios de comunicación, por el financiamiento. Entonces, al final de cuentas, bueno, sí vivimos en una democracia, pero nuestras elecciones o digamos nuestras opciones son muy limitadas.